Shabbat Shalom. Muy bien, estamos ya en la porción Beshalach. Esta porción es ya la salida, digamos, de la tierra de Israel, de la tierra de Egipto. La salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y pues es una porción llena de información. Es todo este sentido de que el faraón ya los manda fuera de Egipto, después de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Entonces, pues ya no quiso saber el faraón más de ellos y los deja ir. Y entonces, pues empieza esta parte de irse yendo de Israel, no sin antes juntar todas las vasijas y cosas que tenían de Egipto, todos sus animales, todo, y se fueron de la tierra de Egipto. Claro, hay detalles como que fueron a recoger los huesos de José y pues fueron caminando hacia el monte de Dios, pero pues sucede que el Eterno no los va a llevar por la tierra de los filisteos, que a lo mejor podría ser una ruta más corta o una ruta alternativa, sino pues Él los va a ir guiando hacia otra ruta, que pues puede no ser la más corta, especialmente si ya voy a la tierra de Israel, ¿verdad? Pero pues la instrucción del Eterno no era llevarlos a la tierra de Israel, era llevarlos al monte donde el Eterno había hablado por primera vez con Moisés, de que los trajera a ese monte, el monte de Dios, que está referido ahí como el monte Sinaí, pero bueno, ahí es donde los tenía que llevar Moisés. Y pues hay esta salida que van en el camino, ¿no? Van yendo por varios lados ahí descritos, ¿no? Hasta que pues llegan a un punto en que pues se van a encontrar con el mar, ¿no? Claro que ya habían recorrido alguna distancia porque pues no iban muy rápido, iban a pie y iban con todas sus cosas, las mujeres, los niños, los ancianos. Entonces pues iban caminando y pues están llegando a este punto de llegar a la orilla del mar y que ya no los puede, no los deja seguir adelante. Al mismo tiempo, en los primeros días que los dejó el faraón dejar ir de Egipto, pues se arrepintió y entonces ahí se ven las pláticas, ¿no? De cómo es que los dejamos ir, si nos servían bien, y pues el caso es que fueron tras ellos, ¿verdad? Obviamente ya llevaban cierta ventaja, ya llevaban más de 3 días de ventaja, entonces no iban a llegar inmediatamente, pero iban a ir a perseguirlos. Y pues ahí hay el dato, ¿no? Que llevaba 600 carruajes ahí para perseguir a los hijos de Israel, que iban hacia
hacia el mar, ¿no? En algunas traducciones ponen que el Mar Rojo, pero pues realmente dice Yom Suf, el mar de juncos. No dice rojo, dice Suf. Es el mar de juncos. Ok, así está descrito en la Torah. Y pues llegan a este punto en que están ya con el mar enfrente y ya ven a lo lejos que ya venían los carruajes del faraón por ellos. Y pues está esta escena muy conocida, ¿verdad? En que, al principio se desesperaron, ya no sabían qué hacer, estaban cerrados por el mar, y pues empiezan a hablar con Dios, y ahí está el asunto de que pues pusieran atención qué estaban haciendo. Y fue cuando ya Moisés estiró la mano y se abrieron las aguas y pudieron cruzar el mar. Pero pues mientras iban cruzando el mar ya habían llegado los egipcios al otro lado, al donde empezaron a cruzar, y empezaron a cruzar también, y pues cuando terminaron de cruzar ya el Eterno le dijo a Moisés que pues así como abrió las aguas, cerrara las aguas, y pues las aguas se cerraron y no dejaron pasar a los carros del faraón, y pues se ahogaron todos los israelitas que iban ahí en la persecución. Y pues hay un festejo, una celebración, hay un canto, y es muy conocido el canto de cómo el Eterno los ayudó a vencer y cómo se ahogaron los carros del faraón. Y pues justamente este Shabbat se llama Shabbat Hashirim, que es el Shabbat del canto, por el suceso de este paso del mar, ¿no? Y después de eso, pues ya empiezan el camino en el desierto hacia el monte de Dios. Y pues están descritos todos estos sucesos que fueron pasando en el camino, ¿no? Les dio sed, no tenían agua de beber y encontraron unas aguas amargas. Ya Dios le dijo a Moisés qué podían hacer, y entonces pues echaron un tronco y se volvieron dulces y pudieron tomar agua. Pero pues aquí ya se ve otro pueblo de Israel en el sentido de que se empieza a ver muchas quejas contra Dios, por supuesto, de cómo se les ocurría sacarlos de Egipto y traerlos a este desierto y dejarlos sin agua, y pues ahora qué van a comer, y pues ahí está todo este asunto del maná, del pan del cielo, para darles de comer, y todas las instrucciones que les da el Eterno de cómo se usa. Y está el asunto del Shabbat y de la doble porción del día sexto antes de Shabbat, para reunir lo suficiente para Shabbat y no tener que salir a buscar maná en Shabbat, porque de todas maneras no iba a caer maná. Y pues ya con la instrucción del alimento que iban a recibir durante el tiempo en el desierto, ¿no? Pues ya siguen su camino hacia el monte de Dios, ¿verdad? Y continuando por el desierto llegan a
Refidim, ¿no? Y pues vuelven a tener el problema de que no tenían agua, y pues ahí se soluciona diferente el problema, ¿no? Moisés golpea una roca y sale agua de la roca. Obviamente el Eterno les estaba diciendo qué hacer, y pues ya que continuaban su camino hacia el monte Sinaí, ¿verdad? Pues los ataca en el desierto Amalek, ¿no? Salió de la nada, ¿no? Y pues empiezan a pelear ahí en el desierto, y pues hay esta escena en donde vieron que si Moisés levantaba sus manos empezaban a ganar la guerra, y si las bajaba empezaban a perder, y entonces pues le ayudan a Moisés a mantener sus manos arriba, ¿verdad? Para lograr ganar esta guerra de Amalek. Esta fue una batalla con Amalek, y está escrito ahí, está escribiendo el Eterno, que la realidad es que la batalla de Amalek va a ser una batalla continua, es una guerra continua, son batallas tras batallas, ¿no? Y pues va a ser difícil vencerlo, ¿no? Y instruye a Moisés que escriba especialmente este asunto, ¿no? De que se deben de quitar cualquier memoria de Amalek, ¿no? Y pues seguir adelante en el sentido de a dónde los dirige Dios. Y básicamente aquí acaba la porción. Entonces es una porción con muchas actividades, ¿no? Y como siempre, pues lo que cuenta la Torá no son historias de gente sedienta y quejumbrosa que iba caminando en el desierto, sino es una historia acerca de cómo somos nosotros, de nuestra alma, de cómo está nuestra alma, y esa es la realidad. Aquí hay que entender que está pasando un cambio de conciencia, un cambio de percepción. Teníamos primero una guerra con el faraón, ¿no? Que había esclavizado a los hijos de Israel y no los dejaba salir, así como lo leímos, ¿no? Ni siquiera para ir a ver al monte a su Dios, porque todo empezó con un permiso para irlo a ver, pero pues dada la negativa del faraón, pues cada vez se fue escalando ese permiso hasta que realmente pues iban a ir de Israel. No iba a ser un permiso nada más temporal, ¿no? Sino se iban a ir para siempre. Y el faraón termina corriéndolos. Esa es la realidad. Pero pues esta primera guerra que ya hemos hablado, ¿no? Es pues cómo somos nosotros, cómo estamos, digamos, nosotros que somos alma y cuerpo. El alma está en el cuerpo, ¿no? Y el primer asunto fuerte es estar en ese encierro, ¿no? Y poder darse cuenta que también por ahí está el Eterno. Y el Eterno es el que realmente nos puede sacar de ahí, o nos puede guiar en un camino de aprendizaje, y nos puede guiar en un camino correcto. Y ese sería el primer conocimiento, o el primer nivel de conciencia que se está hablando aquí. Primero, darnos cuenta quiénes somos.
darnos cuenta que pues somos un alma que viene de arriba, de la parte divina, ¿no? Y una partecita del Eterno está dentro de nosotros, que es el alma, que es inmortal, y estamos dentro de un cuerpo mortal. Y pues esa es la primera parte, darte cuenta quién eres, y luego darte cuenta este asunto del yo, del ego, ¿verdad? Este sentido que se fue formando desde los primeros años de nuestra vida, ¿no? El egoísmo, ¿no? El no poder ver más allá de nosotros mismos. Y pues es esta guerra con el faraón, ¿no? Que se ve retratada aquí en estas historias, que no está hablando de nosotros mismos, y poder vencer ese primer encierro, el encierro de Egipto, ¿no? El que veamos más allá de nuestro yo, el que entendamos que hay otras almas en este mundo y que entendamos que pues hay un creador que nos puso en este mundo para aprender, justamente para aprender de él y poder aprender pues todas estas cualidades del Eterno, ¿no? Para poder pues algún día, ya que nos liberemos de este cuerpo, ¿no? Ir hacia el Eterno y crear una unidad. Pero pues esa unidad primero hay que crearla en este mundo, tal como estamos. Y ese es el asunto. Pasar de esta primera guerra, y justamente lo que está contando la Torá es la salida de Egipto. El poder entender esta primera parte y poder vencer un poco al ego, lograr que los hijos de Israel, ¿no? Con los deseos del Eterno reflejados en ellos, ¿no? Puedan vencer al faraón. El faraón que representa el deseo de recibir para mí mismo. Y la historia se está dando cuenta que aún saliendo de Egipto, los hijos de Israel, pues al primer problema van a querer regresar a Egipto. Y los hijos de Israel, al darse cuenta que existe el Eterno y que lo está sacando de Egipto, se vuelven pues dependientes del Eterno, ¿no? Y en el sentido de que empieza esta nueva relación con el Eterno, y vemos a un pueblo de Israel quejándose, ¿no? Dando sus opiniones, casi diciéndole al Eterno lo que debería de hacer, y pues está en otro camino de aprendizaje, y eso es justamente de lo que quiere hablarnos esta porción, de cómo somos nosotros, ¿no? De cómo estábamos esclavizados en este lugar llamado Egipto, un lugar estrecho, ¿no? De estrechez de conciencia, ¿no? No veíamos más allá de nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, ¿no? Y entendemos que hay algo más allá, que hay el prójimo, que hay que amar, hay que dar, que existe el Eterno, que el Eterno nos quiere con él, y pues vamos a tener que
ir hacia Él. Este es el primer nivel de conciencia que están manejando aquí, y es normalmente así como empezamos, ¿no? Que nos damos cuenta que pues no somos los dioses, no somos los reyes, ¿verdad? Que alguien más nos creó, que alguien más creó este mundo, que existe ese alguien más, Dios, ¿no? Que viene por nosotros para sacarnos del encierro del yo, del ego, y nos abre los ojos, ¿no? Y ya de por sí, pues empieza a verse los efectos de entender que hay un Dios, y de las maravillas que vimos anteriormente, de cómo el Eterno nos fue pues haciendo todas estas mostrando todas estas maravillas en Egipto, ¿no? Las 10 plagas, para lograr que el faraón nos dejara ir, nos diera libertad. Y pudimos salir de esa tierra de Egipto y empezar a caminar hacia el monte de Dios. Y es ese empiezo que se ve aquí, hasta llegar al mar, ¿verdad? Yom Suf, que es mar de juncos, que es, digamos, un límite que hay que pasar. Hay que darnos cuenta, ¿no? Donde termina el estar dependiendo del faraón, ¿no? Pero pues te das cuenta que está el Eterno del otro lado, ¿no? Y entonces empieza este cambio del pueblo de Israel, ¿no? De querer ya no depender del Eterno, no depender de Dios, sino depender del Eterno. Darse cuenta de esto que está pasando, ¿no? Pero el Eterno, pues además quiere que aprendamos más cosas, que nos está instruyendo para ir adelante, para aprender más, para resolver muchos problemas nosotros mismos, no tanto tener que depender del faraón, por así decirlo, en un sentido directo, ¿no? De todas maneras dependemos del Eterno, porque pues Él nos está creando, ¿verdad? Y estamos aprendiendo en un mundo que Él creó, pero pues nos está enseñando a hacer muchas cosas por nosotros mismos, y eso es de lo que se trata este aprendizaje, ¿no? De poder ir y aprender lo que tenemos que aprender, ¿no? Y empieza a haber otros asuntos que empiezan a surgir en el pueblo de Israel, ¿no? Porque empieza a surgir este cambio de no ver solo el deseo de recibir para mí mismo, de no ver el yo, los deseos para mí, sino ver a los demás, ver a todo el pueblo de Israel, ayudar a todo mundo, amar al prójimo, ¿no? Y amar a Dios, que ese es un sentido ya grande de lo que nos quiere enseñar el Eterno, ¿no? Pero pues lo que está pasando es que aquí vemos que ahora que ya no hay esta influencia del faraón, no está la esclavitud directa, no dependemos del faraón, sino ya nos ha liberado y empezamos a caminar hacia el monte de Dios, ¿no? Empiezan a surgir problemas y pues se ven ahí reflejados dos aspectos muy,
muy fuertes. Uno es miedo, y justamente empieza a hablar el Eterno a Moisés, y Moisés al pueblo, ¿no? De que no tengan miedo, no teman, ¿no? Porque nos va a ayudar el Eterno. Pero pues al mismo tiempo llegaron al mar, ¿no? Y pues fue el pánico, ¿no? No había más a dónde seguir, y ya se habían dado cuenta que venían, aunque lejos, venían los carros de Faraón tras ellos. Y entonces pues era pánico, ¿no? El miedo ahí suelto, que se está viendo, ¿no? Y Moisés le está diciendo al pueblo: no teman, estad firmes, ¿no? Van a ver que el Eterno nos va a ayudar, nos va a salvar, ¿no? Como lo han visto con todas las plagas que hizo y todas las maravillas para que nos dejara ir, ¿no? Pero pues ahí hay una frase es Éxodo 14:15, ¿no? Donde el Eterno le responde a Moisés, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás llamando a mí? ¿No? Di a los hijos de Israel que vayan para adelante, que ellos pueden, ¿no? Y le dice a Moisés: pues tú alza la vara y abre el mar y vayan adelante. Entonces aquí el Eterno ya está enseñando, no necesariamente que todo lo va a resolver el Eterno, sino que lo tenemos que resolver nosotros, que se nos tiene que quitar el miedo y tenemos que empezar a tener una conciencia más responsable y entender para qué sirve todo el aprendizaje del Eterno, ¿no? Para que hagamos las cosas por nosotros mismos, ¿no? Y el Eterno está contestando: ¿no? No clames a mí, no me llames a mí, ponte a hacer las cosas tú con lo que te he enseñado, ¿no? Y el Eterno los ayuda al mismo tiempo, ¿no? Vayan resolviendo el asunto, yo voy a ir retrasando a los egipcios, pero nomás nos está ayudando. En realidad el Eterno quiere que hagamos las cosas, empieza a contestar diferente, empieza a enseñarnos diferentes cosas. Y pues quiere decir que todo lo que nos enseña el Eterno pues habría que ponerlo en práctica. Obviamente nos está enseñando muchas cosas y no más se trata de aprender por aprender, ¿verdad? Hay que poner en práctica ese aprendizaje en este mundo. Hay que resolver o aprender a resolver las cosas nosotros mismos. Y un asunto en el que se está viendo ahora pues estas interacciones que está viendo del Eterno con Moisés y Moisés con el pueblo de Israel, ¿no? Que a veces el pueblo de Israel espera que el Eterno resuelva todo, y el Eterno les quiere enseñar a que empiezan a usar los conocimientos que les han dado, que han aprendido, y empiezan a resolver uno mismo las cosas, que este mundo es para hacer las cosas y los que los tienen que hacer somos nosotros, no el Eterno. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas. Y entonces esta porción hay este cambio de conciencia o de aprendizaje, ¿no? Ya salimos del yo. Okay, nos está enseñando aquí un camino, ¿no? Primero hay que salir del yo, el darte cuenta que hay los demás, el darte cuenta que hay el Eterno, el darte cuenta hacia dónde vas o qué te está queriendo enseñar el Eterno, a ser una persona que puede usar esos conocimientos que da el Eterno y usarlos bien en este mundo. Resolver los problemas. Y
llega este detalle al final, que es el cambio de aprendizaje, ¿no? Que la guerra ya no es la guerra con el faraón, no es la guerra con el yo. El siguiente paso es la guerra con Amalek. Es una guerra que va a durar mucho tiempo. Está poniéndolo ahí el Eterno, pues que va a ser una cosa muy difícil de vencer, ¿no? En cuanto a Amalek, va a ser una guerra que va a durar de generación en generación, ¿no? Y entonces va a cambiar la guerra del faraón por la guerra de Amalek, la guerra del ego con la guerra. Y Amalek, la palabra Amalek, ¿no? Pues está relacionada, ¿no? Con este asunto de Safek, la duda, que son las básicamente la misma geometría, 240, y entonces Amalek se relaciona con la duda, y justamente la guerra es con la duda. Y es una guerra que tenemos que aprender a vencer nosotros. Primero, estamos encerrados en el ego y creemos que podemos hacer todo, pero pues no funciona así. No nos vamos a topar con muchas cosas, no vamos a poder hacer nada porque estamos encerrados en Egipto. Al darnos cuenta que existe el Eterno, que el Eterno nos saca de Egipto, que nos muestra su camino y que nos muestra que podemos ir en un camino hacia arriba, de aprender, ¿no? De tener más sabiduría, más inteligencia, más conocimiento. Suena muy bonito, pero pues es voy a aprender todo eso y ponerlo a trabajar en este mundo. Entonces sí voy a tener sabiduría, inteligencia y conocimiento, y hay que aplicarla en este mundo, y el que la tengo que aplicar soy yo. Somos todos nosotros. Y entonces ese es el siguiente nivel de aprendizaje, el salir del yo. Pero ahora tenemos dos problemas. Uno, por aparte, que tenemos que resolver también nosotros. Los dos problemas los tenemos que resolver nosotros mismos, ¿no? Pero son dos problemas diferentes. Uno es el miedo, que es un problema emocional, y otro que podría decirse que es un problema más del lado inteligente o del lado del pensamiento, ¿no? Es la duda. Y entonces están hablando de los siguientes dos problemas a vencer. Teníamos un problema más bajo, que era el yo, que era un problema físico, por así decirlo, o era un problema de Malhut, que nos tenía encerrados, ¿no? Pero pues hay más que el yo, y nos muestran al Eterno y el camino del Eterno y hacia dónde ir, lo que tenemos que aprender. Y ahí está la Torah, todo el aprendizaje. Pero pues salimos de la guerra del faraón y entramos a la guerra de Amalek. Y ahora los problemas a vencer son el miedo en nosotros mismos, el que ya no estamos dependiendo del faraón, ¿verdad? Ya no es en Egipto, ya no estamos en Egipto. Ahora estamos en el desierto. Y la duda. Lo que puede hacer Dios. ¿Cómo me va a ayudar Dios? ¿Cómo voy a resolver las cosas? Okay. La duda siempre nos va a estar persiguiendo. Y ese es el asunto que está hablando el Eterno, ¿no? Esta guerra continua con Amalek, ¿no? La duda nos va a estar persiguiendo. Y ya empiezan otros problemas en el desierto, fuera de Egipto,
y en donde estamos en cierto sentido, porque está hablando de nosotros mismos, ¿no? El pueblo de Israel, que somos nosotros, que es parte de mí mismo, pues a veces quiere regresar a Egipto, ¿no? Y quiere cualquier problema. Luego es una queja contra el Eterno, unas ganas, un deseo de que el Eterno me resuelva el asunto, y no estamos entendiendo que el Eterno quiere que aprendamos muchas cosas para poder resolver esos asuntos nosotros. No que el Eterno no lo resuelva, que con lo que nos enseñó el Eterno, nosotros lo resolvamos. Y esa es la otra realidad, y es lo que va a contar la Torah de aquí en adelante, ¿no? Todo el libro de Éxodo, ¿no? Es la batalla de la salida de Israel, ¿no? De estar en el desierto, de entender los mandamientos del Eterno, que se va a extender hacia el libro de Levíticos, ¿no? Todos los mandamientos y toda la relación con el Eterno, y todo lo que deberíamos de hacer de ese lado, de entender cómo deberíamos de estar, el sentido de la bondad, el sentido de la pureza, el sentido de la honestidad, el sentido de lo que el Eterno me quiere enseñar. Y pues toda esta serie de historias de cómo estamos nosotros se va a ir hasta el libro de Números, ¿verdad? Que se llama el libro de Bamidbar, que quiere decir en el desierto. Justamente estamos en un lugar donde estamos para aprender a resolver nuestros problemas. Y así es este mundo. Este mundo en el que estamos puede ser Egipto, depende en el nivel de conciencia que estemos, o puede ser el desierto si ya ascendemos a otro nivel de conciencia. De Egipto salimos al desierto y estamos en el desierto. Ya solamente que lleguemos a otros niveles de conciencia, ¿no? Y lleguemos al nivel de conciencia llamado la tierra de Israel, en donde ya estamos apreciando lo que nos da el Eterno, qué hacemos aquí, ¿no? Pero pues son niveles de conciencia que hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir conquistando ese nivel y así entender hasta llegar a niveles de conciencia mucho más elevados, ¿no? Para poder usar y adquirir realmente terminar todo el aprendizaje que quiere el Eterno. Entonces esta porción es muy importante porque va a cambiar el nivel de conciencia de que ya salgo del encierro que me tenía el ego, ya descubro el Eterno, descubro el camino que tengo que ir, descubro todas estas cosas que diferencian lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y pues tengo que empezar a aprender ese camino. Pero pues voy a batallar otra guerra, la guerra con la duda, una guerra intelectual y la guerra contra el miedo, una guerra emocional. Y obviamente nos está dando las herramientas el Eterno para poder vencer el asunto emocional y el asunto intelectual. Pero pues eso es justamente de lo que habla esta porción. Este cambio de conciencia o este cambio de nivel, de que ya no estoy en la guerra contra el yo,
sino estoy ya en una guerra en nivel emocional y una guerra en nivel intelectual. Claro, a veces pues no terminamos de aprender todas las lecciones y están puestas aquí tal cual, ¿no? El pueblo de Israel al primer problema fuerte, ¿no? Al darse cuenta que no es tan fácil subir de nivel de conciencia, pues se quiere regresar a Israel, a Egipto. Y pues este sentido es que nos volvemos a encerrar en el yo, ¿no? Está hablando de nosotros mismos, ¿no? Y pues se supone que ya el Eterno nos ayuda a salir del yo, del encierro, del faraón, pero pues a veces queremos volver a esclavizarnos con eso, ¿no? Para no hacer las cosas porque no queremos tomar la responsabilidad, porque nos da flojera, o pues encontramos las otras guerras, ¿no? Nos da miedo y nos ataca la duda. Y pues ese es justamente de lo que está hablando la Torah. Se expandió de un nivel bajo, este nivel que muchas veces en el Talmud o en algunos libros le llaman un nivel animal, ¿no? Unos deseos físicos, unos deseos primordiales, ¿no? Hambre y ganas de hacer lo que yo quiero y de que quiero las cosas para mí mismo. Ok, de ese nivel se están abriendo, digamos, nuestras guerras a otros niveles, pero se supone que ya debemos estar en un nivel de conciencia, que entendemos que está el Creador, que nos está enseñando cosas y que, pues, obviamente nuestros problemas pues son falta de emuná, ¿verdad? Por eso hay el miedo, por eso hay la duda. Y eso es lo que a veces nos regresa a volver a estar de alguna forma batallando con el faraón, cuando se supone que el Eterno ya nos sacó de ahí. Pero pues simplemente se abrió el libro de la Torah en poder exponer cuáles son las batallas de este mundo, ¿no? Cuáles son los niveles de las batallas de este mundo para poderlos entender. Y pues eso es de lo que se trata esta porción. Esa ver qué hay más allá de en este caso el mar, ¿verdad? De Yam Suf, ¿no? El Ari en sus escritos, ¿no? Isaac Luria, en sus escritos, él dice que está el mar, ¿no? Que ya dijimos que no se llama ningún mar rojo, ¿verdad? Se llama el mar de los juncos, Yam Suf. La palabra Suf, pues son las mismas letras de Sof. Entonces el Ari siempre le llama, es el Yam Sof, es el mar, Sof quiere decir el fin, es el mar del fin. Y entonces obviamente tendríamos que aprender a cruzar ese mar, ¿no? El Eterno está en un lugar llamado Ein Sof, en un lugar sin fin, en el infinito, ¿no? En el lugar, pero acá es el Yam Sof, le llama, siempre el Ari le pone Sof, que es como él lo ve, ¿no? El mar del fin. Y estábamos cruzándolo. Estamos entendiendo que podemos vencer las cosas que nos pasan en este mundo
vencer las cosas. Y en este mundo, ya lo habíamos dicho, a veces tenemos ideas y las ideas vienen de arriba. Ok, pues pasa por ahí y nos da una idea de arriba, ¿no? Claro, estamos encerrados en el yo y tengo una idea y digo, pues yo tuve la idea, ¿verdad? Porque pues no veo más allá del yo. No vino de arriba ni me la está sugiriendo el Eterno, sino yo soy el de la brillante idea. Y pues estoy encerrado ahí en el yo. Una vez que paso el yo y salgo de este encierro, ¿no? Y justo el problema del encierro es que a veces me llegaba una idea de arriba y pues el yo mismo, ¿no? Pues está encerrado en él mismo, en el yo es lo más importante. Entonces muchas veces, por muy buena que sea la idea que me está sugiriendo el Eterno, ¿no? Se me olvida, ya no la hago, ya no me acuerdo qué iba a hacer y a lo mejor era muy bueno, pero pues ya no me puse a hacer eso en este mundo, a seguir con la idea que tenía, que a lo mejor era muy buena, pero pues ya me distrajo el yo y ya mejor me puse a hacer cosas para el yo, ¿no? Es más, el yo piensa que es más provechoso, ¿no? Pues mejor vamos a dormirnos una siesta, mejor vamos a descansar, mejor vamos a pasarla bien, mejor vamos a divertirnos y no andar trabajando en ideas que nos llegan ahí de la nada, por muy buena que sea la idea. Y ese es el problema que pasa en este mundo, ¿no? Estar encerrado en el yo. Claro que ahorita esta porción nos sacó de ese límite, de ese límite que era el mar, ¿no? Se abrió el mar y pasamos y logramos ver el desierto y caminar hacia el desierto, pero pues encontramos otros dos problemas, ¿no? Ya no un problema del lado del mundo de la acción, ¿no? Que el yo se encarga de que no hagamos las cosas y ciertamente parece que tiene mucho éxito en que no hagamos las cosas y ese es un problema a vencer. El Eterno nos ayuda a vencer eso, nos da la instrucción, nos da las herramientas para vencerlo y podríamos vencer ese punto de no hacer las cosas, pero los otros dos problemas que se expusieron en esta porción ahora, que empezaron con este sentido como nos están contando la historia, ¿no? Ok, ya me escapé del faraón, pero pues ahora empieza este miedo de que me está persiguiendo el faraón, de que lo traigo atrás de mí y pues llega la historia hasta el mar, que era el límite, y viene atrás el faraón a perseguirme, ¿no? Y entonces empieza este problema ya del lado emocional, en donde empieza el miedo, ¿no? Problema de que me está persiguiendo el faraón, de que tengo miedo de seguir para adelante. ¿Qué va a pasar allá? ¿Qué va a pasar en el desierto? No hay nada. Me voy a morir de hambre, me voy a morir de sed, no voy a poder. Y pues el lado emocional ahora es el que me está encerrando en un lugar más grande. Ya no es Egipto y el lugar más grande es el desierto, ¿no? Pero pues me está encerrando en el desierto. Y pues ese problema, el miedo, lo están exponiendo aquí, ¿no? Y claro, están pasando cosas, ¿no? El agua amarga,
la dificultad de seguir, no tengo comida, ¿no? Aunque el Eterno lo está resolviendo, ¿no? Ahí está el maná, no vas a tener ningún problema. Ok, pero pues resulta que parece ser que en lugar de que el Eterno me quitara el problema y yo me sintiera mejor, parece que me molesté porque me quitó la excusa. Ya no tengo la excusa de que no quiero ir al desierto. El miedo no me deja ir al desierto. El problema es este nivel de miedo, ¿no? Tengo miedo de ir al desierto y ya no tengo la excusa de que ya no puedo decir que no tengo que comer. Y pues ahora con que hasta Moisés me sale golpeador de rocas, ya hasta me quitan la excusa de que no tengo que beber. El Eterno me está quitando las excusas, ¿no? El problema emocional del miedo es una cosa que está surgiendo aquí como un asunto fuerte a vencer de nosotros mismos, de que deberíamos de tener emuná, de que deberíamos de realmente confiar en el Eterno, de que deberíamos de poner atención en lo que nos está diciendo, ¿no? Claro que no lo estamos haciendo y eso ya me está afectando hasta más que el nivel emocional, sino el nivel intelectual más arriba. Y está esta guerra llamada Amalek. Una guerra que va a persistir de generación en generación, ¿no? Siempre me va a quedar la duda. Justamente es porque no tengo suficiente emuná, no tengo suficiente fe, no creo realmente en el Eterno, ¿no? Me dan las soluciones y yo a lo mejor me reservo creer o no creer y eso no funciona. Y no le pongo caso al Eterno y no trato de hacer la solución que me da el Eterno. Y pues es este otro nivel de problema que nos está poniendo la Torá, ¿no? Básicamente pues son estuvimos hablando de los niveles en el árbol de la vida, del nivel de acción, del nivel de emoción y del nivel intelectual. Y claro, ahorita ya de lo que estuvimos hablando ahorita nos lo está aplicando la Torá, ¿no? El problema de la acción se llama el faraón, el problema que nos detiene, el yon es de donde sale la flojera, de donde sale el por qué no hicimos las cosas, ¿verdad? En el nivel intelectual, el problema o lo que nos detiene es el miedo, y que muchas veces, y si no es que todas las veces, es infundado el miedo, porque por el otro lado deberíamos estar teniendo fe en el Eterno, ¿no? Por el otro lado, si nos están diciendo que el Eterno es el que nos va a ayudar, el que va a evitar que caigamos en estos problemas, ¿no? Y solo lo que tenemos que hacer es confiar en Él y poner atención en su instrucción y hacer las cosas que Él dice, ¿no? Pero pues luego nos dicen, leemos un mandamiento, mira este mandamiento, no, eso ya pasó, eso ya no se usa, ya decidimos, ¿verdad? Eso no sirve para nada, eso no es útil. Y conste que ahí estamos en el problema de la duda. En el nivel intelectual el problema de la duda es muy fuerte y también no nos deja avanzar, no nos deja aprender. Y en eso se resumen los problemas de la humanidad. El deseo de recibir para mí mismo, ¿no? El miedo de salir adelante, la duda de si existe Dios. Realmente esos son los problemas que nos anda aquí
contando la Torah directamente. Y ya les dije que no necesariamente se vayan a las historias, no nos está contando historias de gente sedienta o gente quejumbrosa, nos está contando de cómo somos y de los problemas que tenemos para seguir adelante y para percibir quiénes somos y cómo vamos avanzando. Y esa es justamente estos problemas que tenemos que vencer, estos problemas de los que nos está hablando esta porción. Quiere decir que esta porción es fuerte y es pues tiene mucha información por esto, porque nos está abriendo otras fronteras de percepción, de poder saber cómo estamos, el nivel de conciencia, ¿no? Y claro, hay más niveles de conciencia adelante, ¿no? Hay un nivel de conciencia llamado Tierra de Israel, ¿no? Que no hemos logrado cruzar, ni parece que estemos cerca de cruzar. Y a lo mejor nos lleva toda la Torah para poder pensar en qué vamos a cruzar, ¿no? A lo mejor se acaba la Torah antes de cruzar. Que es lo que pasa justamente. Es el siguiente nivel de conciencia, ¿no? Llamada Tierra de Israel. Cada vez son niveles de conciencia más elevados, ¿no? Y claro, que queremos hablar de niveles de conciencia llamados el Mesías, que son mucho más elevados. Pero pues todavía tenemos los problemas de estos niveles de conciencia que habla la Torah. El ego, el miedo y la duda. Esos los tenemos que resolver primero para poder seguir adelante nuestro camino y poder ascender esos niveles espirituales que nos gustaría. Hay veces que nos llama la atención como adelantarnos, ¿no? Y ya estar pensando en niveles espirituales, en niveles de comprensión, como el Mesías. Pero cuando a veces no hemos podido ni dominar al faraón que tenemos dentro. Estos tres niveles, el de acción, emoción e intelectual, son de lo que trata toda la Torah y son de lo que tenemos que aprender a vencer nosotros mismos. No los va a vencer el Eterno por nosotros. El Eterno nos está enseñando cómo hacerlo y espera que aprendamos y lo hagamos, ¿no? Ya de por sí en muchas enseñanzas, en libros conocidos, ¿no? En parábolas conocidas, pues están diciendo, ¿no? Ok, si yo quiero darle de comer a alguien, no voy a ir a pescarle un pescado para darle de comer. Lo que voy a hacer es irlo y enseñar a pescar para que pueda ir él y pescar su pescado. Ok, seguramente esa misma parábola la han leído en diferentes partes y en diferentes libros, pero pues está hablando de cómo funciona el Eterno. El Eterno no nos va a pescar el pescado para que podamos comer. Nos va a enseñar a pescar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Poner atención cómo se le hace para cuando necesitemos podamos hacerlo. Ese es justamente lo que ahora en
en estas grandes historias, ¿no? Que siempre impresionan a todo el mundo, ¿no? Nos está queriendo decir en la Torah. Así es que no nos va a quedar otra más que aprender, poner atención y hacer las cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Shalom.